Hola a todos. ¿Cómo va la vida, locos del cine? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra serie de análisis cinematográfico. Hoy nos toca ponernos verdes, pero no de envidia, sino de pura radiación gamma. Vamos a desmenuzar una de las películas más peculiares, caóticas y, admitámoslo, un tanto olvidadas de toda la historia del cine de superhéroes moderno. Me refiero a El Increíble Hulk del año 2008. Sé perfectamente lo que muchos están pensando justo ahora. ¿Es de Marvel? ¿Es del mismo universo de Avengers? ¿Por qué el protagonista tiene otra cara? A ver, respiren hondo. Les juro que para entender perfectamente el laberinto que rodea a esta producción, tuve que sentarme a verla unas 3 o 4 veces, analizando cada detalle del detrás de escena. Porque lo que pasó fuera de la pantalla es casi tan destructivo como los golpes del gigante Esmeralda. Quédense hasta el final del video, porque hoy vamos a destripar absolutamente todo. Los secretos del rodaje, las peleas de ego, la música, los datos de taquilla y mi reseña completamente sincera, sin filtros de estudio. Para empezar este viaje, tenemos que hablar del elefante en la habitación, o mejor dicho, del monstruo verde en el set de filmación. Si ustedes entran hoy a cualquier plataforma a ver el universo cinematográfico de Marvel, el Hulk que todos conocen, ese tipo bonachón, un poco tímido y con cara de querer pedir disculpas por existir, es Mark Ruffalo. Pero si viajan en el tiempo a 2008, el hombre atrapado en la maldición gamma era Edward Norton. Esto confunde a muchísima gente que apenas se va sumando a la fiebre de los cómics. La verdad es que esta película sí pertenece al mismo canon. Es la segunda entrega oficial de ese gigantesco rompecabezas, pero tiene una vibra totalmente distinta. Cambiaron al actor principal por puros problemas creativos que más adelante les voy a contar, porque son puro chisme del bueno. Imagínense el shock de ir al cine esperando la continuidad de este proyecto y que de pronto el protagonista cambie por completo en la siguiente película. Es una locura total, pero artísticamente nos dejó una obra que merece ser rescatada del fondo del baúl. Vámonos directo al grano con la historia y el trasfondo que nos plantea la cinta. Todo arranca con una premisa que se siente pesada, oscura y con un tono militar muy marcado. Estamos en el año 2005, dentro de la línea temporal, y conocemos al general Thunderbolt Ross, un militar de la vieja escuela, obsesionado con la seguridad nacional y con crear al soldado perfecto. Este tipo no quería reclutar hombres comunes, quería revivir el mismísimo proyecto del supersoldado, ese mismo experimento químico que en los años 40 transformó a un debilucho Steve Rogers en el Capitán América. El problema es que las fórmulas originales se perdieron en el hielo, y el gobierno llevaba décadas intentando replicar la receta del éxito, sin lograr absolutamente nada más que desastres costosos. Para lograr su cometido, el general Ross recluta a dos de las mentes científicas más brillantes de la época, su propia hija, la doctora Betty Ross, y al novio de esta, un brillante pero algo ingenuo científico llamado Bruce Banner. Aquí viene el primer gran giro de tuerca y la primera gran mentira que desencadena toda la tragedia. Ross jamás les dijo la verdad sobre el proyecto. Les vendió la idea de que estaban desarrollando un tratamiento de resistencia celular contra la radiación para salvar vidas humanas en contextos de guerra o accidentes nucleares. Bruce, confiado en que estaba haciendo un bien para la humanidad, trabaja día y noche junto a Betty, hasta que logran sintetizar una versión que parecía prometedora, aunque estaba lejos de ser perfecta. Desesperado por demostrar que su investigación funcionaba, y sin la autorización de nadie, Bruce toma la decisión más impulsiva y estúpida de su carrera médica: inyectarse el suero directamente en su propio sistema y someterse a una sobredosis masiva de radiación gamma para acelerar el proceso de absorción. Lo que pasó en ese laboratorio de Virginia no fue una evolución médica, fue el nacimiento de una pesadilla mitológica moderna.
Al recibir el impacto de la radiación, el cuerpo de Bruce Banner muta de forma violenta, transformándose en una masa de músculos de casi 3 metros de altura, impulsada puramente por la adrenalina, el miedo y una ira incontrolable. En ese primer ataque de pánico absoluto, el Hulk destroza el laboratorio fortificado, hiere de gravedad a los científicos presentes, incluyendo al propio General Ross, y dejando a Betty en un estado de coma temporal. Lo trágico de Bruce es que él no se convierte en este monstruo de forma permanente. La transformación ocurre únicamente cuando sus emociones se desbordan, cuando el miedo lo domina o cuando su ritmo cardíaco supera los 200 latidos por minuto. Su propio corazón se convirtió en el detonador de una bomba de tiempo andante. A partir de ese instante, la vida de Bruce Banner como ciudadano ejemplar se termina para siempre. Al ver el potencial destructivo de la criatura, el general Ross no siente culpa por haber destruido la vida de su hija y de su yerno. Lo único que ve es una propiedad militar de miles de millones de dólares que debe ser capturada y diseccionada para fabricar armas en masa. Bruce se niega rotundamente a convertirse en el juguete de guerra del Pentágono, por lo que decide huir, convirtiéndose en un fantasma para el mundo. Durante 5 largos años, el gobierno de los Estados Unidos utiliza todos sus satélites, agencias de inteligencia y recursos tecnológicos para rastrearlo. Pero Banner aprende a vivir en las sombras de la clandestinidad más absoluta, saltando de país en país, mientras lidia con el trauma psicológico de tener un demonio viviendo dentro de su piel. Damos un salto temporal enorme, y la película nos traslada de golpe al año 2010. Encontramos a un Bruce Banner completamente demacrado, viviendo en las favelas de Rocinha, en Río de Janeiro, Brasil. Me encanta visualmente esta parte de la película. La cinematografía captura de una forma muy cruda la densidad, el calor y el caos de los callejones brasileños. Bruce lleva trabajando más de 5 meses en una humilde fábrica de embotellado de refrescos. Su único objetivo de vida es mantener la cabeza baja, ganar unos cuantos billetes para sobrevivir y, sobre todo, controlar al monstruo. Para lograrlo, vemos cómo toma clases de artes marciales y control mental con un instructor local, aprendiendo técnicas de respiración profunda para mantener sus pulsaciones bajo control absoluto. Al inicio de esta etapa, un contador digital en pantalla nos presume que lleva 158 días sin incidentes. Casi 5 meses de paz mental, ganados a base de pura meditación y aislamiento social. Sin embargo, el destino en las películas de acción tiene un sentido del humor bastante retorcido. Un día cualquiera en la fábrica, ocurre un problema eléctrico en una de las maquinarias de llenado. El supervisor le pide a Bruce que suba a revisarla, debido a sus amplios conocimientos técnicos. Mientras maniobra entre los cables y la maquinaria oxidada, Banner sufre un pequeño accidente. Se corta profundamente el dedo con una lámina metálica. La sangre comienza a brotar con rapidez. Entrando en pánico, no por el dolor, sino por el peligro biológico, Bruce intenta limpiar la zona desesperadamente. Logra limpiar la superficie de la máquina, pero una sola gota de su sangre, cargada con niveles masivos de energía gamma latente, cae directamente dentro de una de las botellas de refresco de guaraná que avanzaba por la cinta transportadora. Banner apaga la máquina, revisa el suelo, pero no se percata de que la botella contaminada sigue su curso hacia la zona de sellado, empaquetado y exportación internacional. Mientras este peligro embotellado viaja por el mundo, Bruce pasa sus noches frente a una vieja computadora, metido en salas de chat encriptadas de la Internet profunda. Se comunica bajo el seudónimo de Green con un misterioso científico estadounidense que se hace llamar Mr. Blue. Este contacto de Internet afirma tener la clave química para neutralizar la mutación gamma de forma definitiva. Mr. Blue le envía un compuesto experimental por correo
para que Bruce lo pruebe en sí mismo. En una escena bastante tensa y dolorosa, vemos a Banner fabricando un inyector casero y aplicando la sustancia directamente en sus venas. El experimento fracasa rotundamente. El suero apenas adormece las células mutantes por unos segundos antes de ser rechazado violentamente por su propio organismo. Frustrado, Bruce contacta de nuevo a Mr. Blue, quien le advierte que no puede hacer más magia a la distancia. Necesita muestras de sangre fresca y pura de Banner para analizarlas en un laboratorio real de alta tecnología y poder diseñar una cura definitiva. Sin dudarlo, Bruce extrae varios tubos de su propia sangre contaminada y los envía por paquetería internacional hacia los Estados Unidos, sabiendo el riesgo mortal que eso implica. La bomba de tiempo explota a miles de kilómetros de distancia, específicamente en un tranquilo barrio de Milwaukee. Un anciano de avanzada edad compra y consume el refresco de guaraná que contenía la gota de sangre de Bruce. Casi de inmediato, el hombre sufre un colapso médico con síntomas extraños de envenenamiento por radiación de alta intensidad. Este incidente inusual enciende las alarmas automáticas del Departamento de Defensa norteamericano. El general Ross recibe el reporte médico en su escritorio y de inmediato conecta los puntos. Sabe perfectamente que solo hay un hombre en el planeta cuya sangre provoca esos efectos secundarios. Tras rastrear el lote de la botella contaminada, los militares obtienen la ubicación exacta de la fábrica en Brasil. Ross no pierde un solo segundo. Organiza un equipo táctico de fuerzas especiales de élite y se encamina personalmente hacia Sudamérica, con un único objetivo: cazar al fugitivo más buscado de la historia militar moderna. El equipo de asalto está liderado por un soldado veterano implacable llamado Emil Blonsky, un marín nacido en Rusia, pero nacionalizado británico, que ha pasado toda su vida en combate y se niega a aceptar el declive físico que viene con la edad. La operación militar se ejecuta a mitad de la noche, mientras Bruce Banner duerme plácidamente en su pequeño cuarto de la favela. Los soldados entran rompiendo las ventanas, pero el instinto de supervivencia de Bruce es más rápido. Banner logra escabullirse por los tejados de lámina apenas unos segundos antes de que Blonsky le ponga las manos encima. Lo que sigue es una de las secuencias de persecución urbana mejor logradas de los años 2000. Bruce corre por su vida entre los laberintos de la favela, mientras su monitor cardíaco empieza a pitar con fuerza. Las pulsaciones suben de forma alarmante: 140, 160, 180 latidos por minuto. Para empeorar la situación, en medio de su huida desesperada, Bruce tropieza en un callejón ciego con un grupo de matones locales de la fábrica, con los que había tenido un altercado días atrás por defender a una compañera de trabajo. Los criminales lo acorralan para darle una paliza, ignorando por completo las súplicas de un Banner aterrorizado que les ruega que se vayan, repitiendo una y otra vez que no lo hagan enojar porque las consecuencias serán catastróficas. Los pandilleros lo arrastran por la fuerza hasta el interior de la fábrica de refrescos vacía y comienzan a golpearlo salvajemente. Al mismo tiempo, Blonsky y sus hombres armados entran al recinto rodeando todas las salidas. El dolor físico, la humillación y el pánico absoluto empujan el ritmo cardíaco de Bruce por encima de la barrera de los 200 latidos. El contador digital se rompe. El control que mantuvo durante 5 meses se evapora en un suspiro. En la penumbra de la fábrica, los ojos de Banner se tornan de un verde fosforescente y sus huesos comienzan a romperse y expandirse con un sonido espantoso. El Hulk despierta tras casi medio año de encierro mental y lo hace con una furia multiplicada. Envolviéndose en las sombras del edificio, la criatura utiliza la maquinaria pesada como proyectiles, aplastando primero a los pandilleros locales que quedan horrorizados ante la magnitud del monstruo. Blonsky y sus soldados abren fuego con rifles de asalto automáticos,
pero las balas rebotan en la piel del gigante como si fueran simples juguetes de plástico. Hulk desata un infierno de destrucción, derribando columnas de concreto y destrozando al equipo militar en cuestión de minutos. Blonsky queda completamente congelado, no por miedo, sino por una fascinación casi mística al presenciar semejante despliegue de poder físico puro. Tras romper una de las paredes principales de la estructura, la bestia escapa hacia la densa selva tropical de Brasil, perdiéndose en la neblina de la madrugada. Al día siguiente, Bruce Banner despierta desnudo, desorientado y cubierto de lodo en algún punto remoto de la frontera de Guatemala. Sin dinero, sin ropa y con el alma destrozada por haber fallado en su control, Bruce inicia un larguísimo viaje de regreso a pie y pidiendo aventones en camiones de carga hacia los Estados Unidos. Él sabe perfectamente que ya no puede esconderse en el extranjero. Su única oportunidad de volver a tener una vida normal es encontrar físicamente a Mr. Blue para que le aplique la cura. Paralelamente, en una base militar secreta, Emil Blonsky confronta furioso al general Ross. Exige saber la verdad sobre la criatura que casi extingue a su escuadrón. Ross, viendo en Blonsky el candidato perfecto por su obsesión con el poder, le revela la existencia del suero del supersoldado modificado. Blonsky, consumido por la envidia y el deseo de no volver a sentirse impotente ante el monstruo verde, acepta someterse voluntariamente al experimento, recibiendo una dosis controlada del químico directamente en su médula espinal y sus músculos. De regreso en territorio norteamericano, Bruce Banner llega de incógnito a los terrenos de la Universidad de Culver en Virginia, el lugar donde comenzó toda su desgracia. Su plan original era infiltrarse en los servidores de la facultad para recuperar los archivos de datos originales de su investigación gamma que Mr. Blue necesita para refinar el antídoto. Sin embargo, descubre con horror que el general Ross ordenó borrar de forma permanente cada bit de información relacionado con su nombre. Sin una identificación válida y refugiado en la pizzería de un viejo amigo de confianza llamado Stanley, Bruce experimenta un golpe emocional durísimo al ver a Betty Ross a la distancia a través de la ventana de un campus universitario. Ella parece haber continuado con su vida. Camina sonriente del brazo de un nuevo pretendiente, un psiquiatra bastante decente llamado Leonard Samson. Bruce decide dar un paso atrás para no arrastrarla nuevamente a su infierno personal. Pero el amor y la casualidad vuelven a cruzar sus caminos en esa misma pizzería una noche lluviosa, provocando un reencuentro sumamente lacrimógeno, donde Betty decide dejarlo todo para protegerlo y entregarle una unidad de memoria portátil donde guardaba una copia oculta de los datos originales del proyecto. La tregua dura muy poco tiempo. El general Ross localiza a la pareja escondida en un motel cercano gracias al rastreo de transacciones bancarias. Al día siguiente, las fuerzas militares rodean por completo el campus verde de la Universidad de Culver, utilizando tanques de guerra pesados, helicópteros de combate y un Blonsky modificado que ahora corre a velocidades inhumanas y posee una agilidad sorprendente. Bruce intenta huir por una de las pasarelas de vidrio de la universidad, pero queda atrapado en una lluvia de gases lacrimógenos que bloquean sus pulmones. El ahogamiento y la adrenalina disparan nuevamente la transformación en medio de una plaza pública repleta de estudiantes y cámaras de televisión. El Hulk emerge rugiendo con fuerza, destrozando las fuerzas militares en un enfrentamiento a campo abierto que se siente sumamente violento y visceral para los estándares actuales de las películas de superhéroes. Durante este enfrentamiento en el campus, el general Ross ordena el despliegue de un arma secreta tecnológica. 2 gigantescos cañones de ondas sónicas montados sobre vehículos blindados. Estas máquinas proyectan ráfagas de sonido de alta frecuencia que logran ensordecer y doblegar físicamente al Hulk, inmovilizándolo contra el suelo mientras su piel resuena por la vibración dolorosa.
Ver al gigante sufrir de esa manera desata la desesperación de Betty, quien corre hacia las líneas de fuego, implorando a su padre que detenga la tortura. Hulk, utilizando sus últimas fuerzas y una fuerza de voluntad tremenda, junta sus manos, provocando una onda expansiva de aire comprimido que destruye los cañones sónicos por completo. En ese momento de caos absoluto, un Blonsky arrogante e intoxicado por el poder del suero militar se para directamente frente al monstruo, desafiándolo a golpes, como si estuvieran al mismo nivel. La respuesta del gigante es brutal y directa. Una patada simple en el pecho que lanza a Blonsky a decenas de metros de distancia, estrellándolo contra un árbol y rompiendo prácticamente cada hueso de su cuerpo. Un helicóptero militar pierde el control en medio del fuego cruzado y se estrella cerca de la zona, desatando una explosión masiva que amenaza con consumir a Betty. Hulk bloquea las llamas con su propio cuerpo, toma a la mujer inconsciente entre sus enormes brazos y salta por los aires, alejándose hacia las montañas de los Apalaches. El clímax de la odisea médica nos lleva finalmente al corazón de Nueva York, específicamente al laboratorio del misterioso Mr. Blue, cuya identidad real resulta ser el Dr. Samuel Stearns, un científico brillante, pero peligrosamente excéntrico y obsesivo. Bruce y Betty logran llegar a sus instalaciones tras un viaje tenso esquivando los retenes de la policía. Stearns se muestra fascinado al tener al espécimen original en su mesa de operaciones. Explica que ha diseñado un compuesto químico capaz de neutralizar la mutación de forma temporal, pero advierte que el procedimiento es sumamente peligroso. Si la dosis es incorrecta o el cuerpo de Bruce se defiende, el choque celular podría matarlo instantáneamente en la camilla. Bruce acepta correr el riesgo con tal de apagar los gritos de la bestia en su cabeza. Stearns conecta a Banner a una intrincada maquinaria de fluidos y descargas eléctricas. A mitad del proceso, la adrenalina intenta despertar al monstruo. Los músculos de Bruce comienzan a inflarse y su piel cambia de color. Pero Stearns activa la inyección masiva del antídoto en el momento preciso. Tras una dolorosa convulsión, el cuerpo de Bruce regresa a su estado humano normal. El experimento funciona, pero la alegría se transforma rápidamente en terror cuando Stearns revela, con una sonrisa desquiciada, que utilizó las muestras de sangre que Bruce le envió por correo para replicar y cultivar miles de litros de plasma gamma concentrado, creyendo que su descubrimiento los haría acreedores al Premio Nobel de Medicina. La conversación científica es interrumpida abruptamente por la intrusión de las fuerzas militares y un Emil Blonsky que se ha recuperado de forma milagrosa de sus heridas mortales en menos de 24 horas, gracias a los efectos del suero supersoldado. Los soldados noquean y arrestan a un Bruce Banner completamente indefenso, que es subido a un helicóptero militar junto al general Ross y Betty. Sin embargo, Blonsky decide quedarse atrás en el laboratorio abandonado. Consumido por una locura megalómana y la frustración de saberse inferior al Hulk, Blonsky encañona al Dr. Stearns y lo obliga a inyectarle directamente el plasma gamma purificado de Banner en su sistema hipermodificado. Stearns lo hace, advirtiéndole que la combinación de dos fórmulas genéticas distintas podría crear una abominación biológica irreversible. El resultado es espantoso. El cuerpo de Blonsky muta de forma descontrolada, rompiendo su piel y haciendo brotar protuberancias óseas afiladas a lo largo de su columna vertebral, transformándose en una criatura gigantesca, grotesca y de color grisáceo, conocida como Abominación. Esta nueva bestia, que a diferencia de Hulk mantiene su intelecto militar consciente y un gusto sádico por la crueldad, noquea a Stearns de un golpe, provocando que unas gotas de plasma gamma caigan sobre una herida abierta en la frente del científico, cuyo cráneo empieza a expandirse de forma grotesca, en un claro guiño al futuro villano de los cómics, conocido como el Líder. La abominación sale a las calles de Harlem, desatando una masacre sin precedentes,
destruyendo edificios históricos, aplastando patrullas de policía y retando a cualquier fuerza militar que intente cruzarse en su camino. Desde el aire, a bordo del helicóptero militar, Bruce Banner observa con horror el infierno que su ciencia desató en la ciudad. Sabe perfectamente que los tanques y las armas convencionales no podrán detener a Blonsky. El único ser sobre la faz de la Tierra capaz de frenar a esa máquina de matar es el monstruo que él acaba de intentar erradicar de su propio cuerpo. Bruce toma una decisión heroica y suicida. Convence al general Ross de que lo deje saltar al vacío desde las compuertas abiertas del helicóptero hacia el asfalto de Nueva York, confiando en que el impacto de la caída libre despierte el instinto de supervivencia de la bestia y anule los efectos del antídoto temporal. Banner cae a plomo desde cientos de metros de altura, estrellándose violentamente contra el pavimento de la avenida principal de Harlem, abriendo un cráter profundo en el suelo. Por unos segundos interminables, hay un silencio absoluto en la escena. De pronto, un enorme puño verde destroza los escombros de la calle. El increíble Hulk está de regreso para reclamar su territorio. Lo que sigue a continuación es, a mi parecer, una de las peleas de monstruos gigantes más brutales, sucias y viscerales de todo el cine contemporáneo de cómics. No hay chistes tontos en medio de los golpes, no hay coreografías limpias de ballet digital. Es una pelea callejera de bar, pero a escala de semidioses nucleares. La abominación demuestra tener una ventaja física tremenda al inicio, utilizando sus espinas óseas para perforar la piel de Hulk y azotándolo contra las fachadas de los teatros de Harlem. La tensión sube cuando el helicóptero militar donde viajan Ross y Betty recibe un impacto de escombros y se estrella envuelto en llamas en la azotea de un edificio residencial. Hulk, impulsado por el deseo de proteger a la única persona que ama en el mundo, desata un nivel de furia nunca antes visto en la pantalla. Utiliza un auto compacto, partido a la mitad, como si fueran guantes de boxeo metálicos, para machacar el rostro de Blonsky, y finalmente, utilizando una enorme cadena de anclaje de acero, logra asfixiar a la abominación contra el suelo, dejándolo completamente inconsciente al borde de la muerte. Justo cuando el gigante está a punto de aplastar la cabeza de su enemigo para terminar con su vida de forma definitiva, la voz suplicante de Betty, entre el humo del choque, detiene su brazo. El monstruo mira a la mujer, lanza un rugido ensordecedor hacia el cielo de Nueva York, proclamando su victoria absoluta ante las fuerzas militares, y huye dando saltos gigantescos hacia la oscuridad de la noche profunda. La historia cierra su ciclo unas semanas después, en una remota cabaña de madera ubicada en Bella Coola, en la Columbia Británica canadiense. Encontramos a un Bruce Banner visiblemente más maduro, viviendo de forma austera, pero con una paz mental diferente. Ya no vemos el viejo contador digital de días sin incidentes en su muñeca. Bruce ha comprendido finalmente que la cura física no existe y que pasar toda su vida huyendo y temiendo a su propia naturaleza solo lo conducirá a más tragedias individuales. Vemos cómo se sienta en posición de loto, cierra los ojos e inicia un ejercicio de meditación profunda controlado. En el último segundo de la cinta, Bruce abre los ojos, mostrando un color verde brillante, acompañado de una sonrisa sutil y calculadora. Él ya no está intentando reprimir o esconder al monstruo. Está aprendiendo activamente a canalizarlo y tomar el control del detonador de forma consciente. Pero esperen un momento, porque si hablamos de una producción de Marvel del año 2008, es una obligación moral obligatoria quedarnos a analizar esa legendaria escena postcréditos o escena final del metraje. Nos trasladamos a un bar oscuro de mala muerte, donde encontramos a un derrotado, deprimido y alcoholizado General Thunderbolt Ross, ahogando sus penas en vasos de whisky, tras ver su carrera militar destruida y sus proyectos secretos cancelados por el Pentágono. De pronto,
la puerta del local se abre de golpe, revelando la silueta de un hombre vistiendo un traje de diseñador impecable y una actitud sumamente arrogante que derrocha carisma multimillonario. Se trata de Tony Stark, interpretado magistralmente por Robert Downey Jr., quien apenas unas semanas antes había reventado las taquillas del mundo entero con el estreno mundial de la primera película de Iron Man. Stark se acerca a la mesa del general, se burla sutilmente de su fracaso con los supersoldados y suelta una frase corta que en su momento nos voló la cabeza a todos los que estábamos sentados en las salas de cine de la época. ¿Qué pasaría si les dijera que estamos armando un equipo especial? Esta simple e histórica interacción no solo conectó formalmente ambas películas de forma definitiva, sino que cimentó las bases reales de lo que unos años más tarde se convertiría en el fenómeno cultural global de Los Vengadores, en el año 2012. Haciendo un balance honesto de los datos económicos y el rendimiento comercial de esta producción en taquilla, las cifras revelan una realidad bastante fría y alejada del éxito rotundo de sus secuelas. La película contó con un presupuesto de producción neto estimado de aproximadamente $150 millones, una suma bastante considerable de dinero para los estándares presupuestarios de la industria cinematográfica de la primera década de los años 2000. Lamentablemente para los planes financieros ejecutivos de Marvel Studios y Universal Pictures, la recaudación en la taquilla mundial total apenas logró alcanzar la cifra de $263 millones en total a nivel global. Si restamos los costos masivos de las campañas publicitarias internacionales, la distribución física de copias de celuloide en salas y los porcentajes correspondientes a las cadenas de exhibición de cine, la cinta apenas logró recuperar su inversión inicial, quedando prácticamente en un punto de equilibrio financiero plano. Esta recepción comercial tan tibia, sumada a los constantes dolores de cabeza que Edward Norton le causaba a los productores ejecutivos al intentar reescribir constantemente los diálogos del guión original en pleno set de filmación, y exigir un control absoluto sobre el proceso de edición final en la sala de montaje, obligaron a los altos mandos del estudio cinematográfico a tomar la drástica y definitiva decisión de despedir formalmente a Norton del proyecto, reemplazándolo con Mark Ruffalo a partir de la primera película grupal del equipo en 2012. Un cambio de rostro radical que el público general terminó aceptando de forma orgánica con el paso de los años, gracias al carisma cómico y tierno que Ruffalo le imprimió al personaje en sus apariciones posteriores dentro de la franquicia coral de superhéroes. En conclusión, amigos, si me piden mi reseña personal, sincera y objetiva, sin filtros nostálgicos, les diría que El Increíble Hulk de 2008 es una excelente película de acción que ha envejecido muchísimo mejor de lo que la cultura popular suele reconocer abiertamente en Internet. Tiene un diseño de producción oscuro, una banda sonora sombría, compuesta brillantemente por Craig Armstrong, que evoca perfectamente la tragedia de un hombre perseguido por sus propios demonios de laboratorio, y secuencias de peleas físicas que tienen un peso específico y una brutalidad orgánica que lamentablemente se ha ido diluyendo en las producciones modernas, saturadas de chistes infantiles y pantallas verdes excesivas de baja calidad digital. Si no la han visto en mucho tiempo, o la dejaron pasar de largo en su momento por el cambio de actor protagónico, les recomiendo encarecidamente que le den una segunda oportunidad este fin de semana en casa. Les aseguro que se van a llevar una grata sorpresa visual. Espero de corazón que hayan disfrutado al máximo de este extenso y detallado análisis cinematográfico de hoy. Si les gustó el video, no olviden reventar con furia gamma ese botón de me gusta, compartir el contenido con sus amigos fanáticos de los cómics de superhéroes y suscribirse al canal activando la campana de notificaciones para no perderse ningún próximo estreno explicativo de nuestra serie. Nos vemos muy pronto en el próximo episodio para seguir desmenuzando las mejores historias de la pantalla grande. Un abrazo enorme a todos, cuídense mucho y que la fuerza gamma los acompañe siempre. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están?
Qué bueno tenerlos de vuelta en este segundo bloque, donde nos vamos a meter de lleno en las entrañas más profundas de esta joya incomprendida de 2008. Si en la introducción nos quedamos con la boca abierta analizando el panorama general de la historia, y ese cierre brutal en las calles de Harlem, con Tony Stark haciendo su aparición estelar, prepárense porque ahora nos toca ponernos el traje de cirujanos cinematográficos. Vamos a destripar cada capa técnica, cada secreto de los efectos visuales, el drama real detrás de las cámaras, y sobre todo, cómo se construyó la psicología de este Bruce Banner, que se siente tan malditamente real en comparación con las versiones posteriores que nos entregó la industria. Para entender por qué esta película tiene una atmósfera tan única, casi de cine de terror clásico o de thriller de espionaje de los años 70, tenemos que hablar obligatoriamente de la visión de su director, el francés Louis Leterrier. Este tipo venía de romperla en el cine de acción europeo con las dos primeras entregas del Transportador, trabajando codo a codo con Jason Statham, lo que significa que el hombre sabía perfectamente cómo filmar la adrenalina pura, cómo mover la cámara en espacios cerrados y cómo hacer que un golpe en pantalla se sintiera doloroso para el espectador. Cuando Marvel Studios lo contrató, Leterrier no quería hacer una película colorida, donde el héroe salva el día y posa para la foto con una sonrisa impecable. Su gran obsesión era capturar la tragedia humana de la criatura. Él se inspiró directamente en la mítica serie de televisión de finales de los 70, esa donde Bill Bixby interpretaba a un Banner solitario que caminaba por la carretera con su mochila al hombro, mientras sonaba de fondo una melodía de piano melancólica que te rompía el corazón. Leterrier quería que sintiéramos el peso del aislamiento, el sudor de las favelas y la desesperación de un hombre que sabe que su propio cuerpo es una trampa mortal para cualquiera que intente acercarse. Hablemos del verdadero detrás de cámaras del diseño del monstruo, porque en 2008 la tecnología de captura de movimiento estaba viviendo una transición gigantesca. Veníamos del Hulk de Ang Lee del año 2003, una película que dividió por completo a los fanáticos del cine. En esa versión anterior, el gigante Esmeralda parecía un globo inflable gigante de color verde fosforescente que saltaba por el desierto como si no tuviera peso real, lo que provocó que el público no conectara con la criatura a nivel visual. Para la versión de 2008, el equipo de efectos visuales de la compañía Rhythm y Hughes se propuso cambiar las reglas del juego por completo. No querían un monstruo gordo y caricaturesco. Querían una máquina de guerra biológica que luciera demacrada, fibrosa, con venas saltadas por la presión sanguínea y una musculatura hipertrofiada, inspirada directamente en los dibujos clásicos del ilustrador de cómics Dale Keown. Para lograr que el Hulk de Edward Norton se sintiera amenazante, el equipo técnico pasó meses estudiando la anatomía de los fisicoculturistas profesionales y de los peleadores de artes marciales mixtas de peso pesado. Cada vez que el personaje rugía en pantalla, los animadores digitales manipulaban manualmente los tendones del cuello y los músculos faciales para reflejar un dolor físico real durante la transformación. Además, un detalle que muy poca gente nota a simple vista es que el color de la piel de este Hulk no es un verde uniforme de pintura de brocha gorda. Si miran la película en alta definición, notarán que la piel tiene tonos grises, manchas de pigmentación oscura, cicatrices de batallas anteriores y una textura rugosa que absorbe la luz de forma muy diferente según el entorno, ya sea bajo la lluvia de la universidad o entre las luces neón de las calles de Nueva York. Este enfoque hiperrealista hizo que los enfrentamientos de la película ganaran una brutalidad física que se extraña enormemente en las producciones contemporáneas que abusan del diseño digital plano. Pero el verdadero ingrediente secreto que define la vibra de esta producción y la diferencia de cualquier otra entrega del universo cinematográfico es, sin lugar a dudas, la presencia y la mente obsesiva de Edward Norton. Aquí es donde el chisme de producción se pone verdaderamente interesante, amigos. Norton no es un actor común de Hollywood que simplemente llega al set, se para en la marca de tiza del suelo
dice sus líneas con voz bonita y se va a su camper a descansar. Él es conocido en toda la industria por ser un intelectual del cine, un guionista frustrado y un perfeccionista compulsivo que exige involucrarse en cada decisión creativa de los proyectos que protagoniza. Cuando Marvel lo buscó para el papel, Norton puso como condición absoluta tener la libertad de reescribir el guión original que había redactado Zak Penn. El estudio, desesperado por tener a una estrella de prestigio, nominada al premio de la Academia, para darle credibilidad a su naciente universo de superhéroes, aceptó el trato firmando un pacto con el diablo, que les costaría muy caro durante la etapa de edición. A lo largo de todo el rodaje en los estudios de Toronto y en las locaciones exteriores de Río de Janeiro, Edward Norton caminaba por el set con su propia computadora portátil bajo el brazo, reescribiendo escenas completas, apenas unas horas antes de que las cámaras comenzaran a filmar. Su enfoque era claro. Quería transformar una película de acción comercial en una tragedia griega moderna de corte existencialista. Norton quería pasar menos tiempo viendo al monstruo digital destruyendo tanques de guerra y mucho más tiempo explorando el sufrimiento psicológico de Bruce Banner, analizando los traumas de su infancia, la culpa por haber herido a la mujer que ama y el dilema ético de la ciencia militarizada. Esta intervención constante provocó choques creativos monumentales con los productores ejecutivos del estudio, especialmente con un joven Kevin Feige, que ya visualizaba un universo interconectado mucho más comercial, accesible para toda la familia y con un tono de comedia ligera que chocaba frontalmente con los diálogos densos y sombríos que Norton insistía en filmar todos los días. Esta batalla de egos y visiones artísticas opuestas estalló con toda su fuerza cuando las cámaras se apagaron y el equipo se encerró en la sala de montaje para armar el corte final de la película. Edward Norton y el director Louis Leterrier presentaron una versión inicial del metraje que superaba las 2 horas y 20 minutos de duración. Este corte original incluía un prólogo sumamente oscuro y dramático, que hoy en día es considerado una leyenda urbana entre los fanáticos. En esa escena eliminada, veíamos a un Bruce Banner completamente quebrado por la culpa, viajando hasta el desolado paisaje congelado del Círculo Polar Ártico, con una pistola en la mano. Banner intentaba quitarse la vida para terminar con la maldición, pero justo en el momento en que jalaba el gatillo, el monstruo despertaba dentro de él por puro instinto de supervivencia, transformándose en el gigante Esmeralda para escupir la bala y destrozar un glaciar gigante del norte. Un detalle impresionante de esta escena descartada es que, cuando el hielo se rompía por el golpe de Hulk, se alcanzaba a ver por una fracción de segundo la silueta congelada del escudo del Capitán América con su estrella en el centro, lo que habría sido el primer gran gancho visual entre las películas de la franquicia. Los ejecutivos de Marvel Studios pegaron el grito en el cielo al ver este montaje tan deprimente y violento. Temiendo que una escena de intento de suicidio arruinara las posibilidades comerciales de la película con el público infantil y los patrocinadores corporativos, el estudio ordenó pasar la tijera sin piedad por todo el rollo de película. Cortaron más de 70 minutos de material dramático, reduciendo el metraje a unos comerciales y rápidos 112 minutos de duración. Eliminaron casi todo el trasfondo psicológico que Norton había escrito con tanto esmero, incluyendo largas conversaciones entre Bruce y Betty sobre su futuro y escenas que explicaban mejor la locura científica del Dr. Samuel Stearns. Esta edición tan agresiva provocó la furia absoluta de Edward Norton, quien se sintió traicionado por los productores. Como protesta silenciosa ante lo que consideraba un ultraje a su trabajo artístico, el actor se negó rotundamente a participar en la gira internacional de promoción publicitaria de la película, dejando solo al director y al resto del elenco dando entrevistas a los medios de comunicación del mundo. Un desplante público que selló su destino dentro de la compañía para siempre. A pesar de toda la carnicería que ocurrió en la sala de edición,
lo que sobrevivió en el corte final de la película, posee una potencia visual y una narrativa que merece ser analizada con lupa, especialmente en lo que respecta al tratamiento de sus personajes secundarios. Empecemos hablando de la doctora Betty Ross, interpretada por la bellísima y talentosa Liv Tyler. A ver, seamos completamente honestos aquí. En la gran mayoría de las películas de superhéroes de esa época, el interés romántico femenino solía reducirse a una damisela en apuros, sin personalidad propia, que solo sabía gritar mientras esperaba que el héroe de capa la salvara de caer de un edificio alto. Pero la Betty Ross de Liv Tyler tiene una fuerza emocional y una dignidad científica que equilibra perfectamente la balanza de la trama. Ella no le teme al monstruo, porque comprende perfectamente la mente del hombre atrapado en su interior. Hay una escena bellísima bajo la tormenta, en la que ella se para frente al gigante Esmeralda bajo una cueva, logrando calmar su ira con solo tocar su rostro mojado por la lluvia. Una referencia visual directa al cuento clásico de La Bella y la Bestia, que se siente sumamente poética gracias a la química orgánica que construyó con Norton en la pantalla. Por otro lado, tenemos al general Thunderbolt Ross, un personaje fundamental de la mitología de los cómics, que fue llevado a la pantalla grande de forma magistral por el veterano actor William Hurt. El Ross de esta película no es el típico villano de caricatura malvado que quiere conquistar el mundo o robar dinero porque sí. Su motivación es mucho más compleja, peligrosa y realista. Es el nacionalismo tóxico y el orgullo militar desmedido. Hurt interpreta al general como un hombre frío, calculador y patriarcal, que ha canjeado su propia humanidad y el bienestar físico de su única hija a cambio de asegurar un arma de destrucción masiva para el Departamento de Defensa de su país. Su obsesión con capturar a Banner no nace del odio personal, sino del miedo absoluto a perder el control sobre un experimento científico-militar que lleva su firma en los registros oficiales. Esta interpretación tan cruda y militarizada de Ross sentó un estándar altísimo para los burócratas del universo cinematográfico, convirtiéndose en una figura recurrente de control gubernamental que volveríamos a ver años más tarde, apretando las tuercas de los héroes en Capitán América, Civil War. Y por supuesto, es imposible avanzar en este análisis sin quitarnos el sombrero ante el monumental trabajo actoral de Tim Roth como Emil Blonsky, el hombre que eventualmente se transformaría en la temible Abominación. Tim Roth, un actor británico curtido en el cine independiente de Quentin Tarantino, con obras maestras como Perros de Reserva y Tiempos Violentos, fue una elección de casting sumamente arriesgada, pero brillante por parte del director Louis Leterrier. Físicamente, Roth no es el típico soldado enorme y musculoso de las películas de acción de Hollywood. Es un tipo de estatura promedio, delgado y con un rostro marcado por los años de experiencia en pantalla. Pero lo que le falta en masa física, Roth lo compensa con creces con una intensidad psicológica perturbadora en su mirada. Blonsky nos plantea el dilema existencial del guerrero profesional que ha alcanzado su límite biológico. Es un soldado de élite que ama la adrenalina del campo de batalla por encima de cualquier otra cosa en el mundo, pero que ve con horror cómo su cuerpo de casi 40 años empieza a perder velocidad, reflejos y resistencia ante el paso implacable del tiempo. Cuando ve por primera vez al Hulk en la fábrica de Brasil, Blonsky no siente el pánico común de los mortales. Experimenta una envidia casi religiosa. Él no quiere destruir al monstruo, quiere ser el monstruo. Vemos cómo su mente se va corrompiendo de forma paulatina a medida que recibe las inyecciones del suero experimental del supersoldado. La escena en el campus universitario, donde Blonsky esquiva los ataques de Hulk, corriendo a velocidades inhumanas, con una sonrisa desquiciada en el rostro, es cine de acción en su estado más puro y adictivo, mostrándonos el nacimiento de un psicópata adicto al poder físico,
que terminaría por transformarse en el espejo oscuro y deforme del propio Bruce Banner. Un pilar fundamental de esta película, que lamentablemente pasa desapercibido para el público casual, pero que los melómanos del cine apreciamos enormemente, es su soberbia e impresionante banda sonora original. La música fue compuesta e instrumentada por el músico escocés Craig Armstrong, un compositor de formación clásica, conocido en la industria por su trabajo emotivo y sofisticado en películas dramáticas como Moulin Rouge y Realmente Amor. La elección de Armstrong para una película de monstruos de cómics fue un movimiento maestro por parte de la producción. En lugar de entregarnos las típicas marchas militares genéricas, con trompetas ruidosas y percusiones electrónicas genéricas que plagan el cine de acción actual, Armstrong diseñó una partitura sinfónica rica en matices melancólicos y misteriosos. El tema principal de Bruce Banner está dominado por arreglos de cuerdas tristes, pianos minimalistas y maderas sutiles que capturan a la perfección la profunda soledad del científico fugitivo, caminando por las calles polvorientas de Sudamérica. Pero cuando la acción estalla y el gigante Esmeralda emerge de las sombras, la música de Armstrong muta junto con el protagonista, transformándose en una avalancha de metales pesados, coros góticos oscuros y percusiones orquestales masivas que le otorgan a las batallas una escala mitológica, verdaderamente épica y dramática. La música no te está diciendo que aplaudas al héroe, te está advirtiendo que una fuerza de la naturaleza incontrolable e indomable se ha desatado en la pantalla, elevando el valor artístico del metraje y dotándolo de una identidad sonora sombría que ninguna otra producción de la franquicia ha vuelto a replicar con ese nivel de elegancia clásica. Analicemos ahora el impacto cultural a largo plazo y las conexiones ocultas de esta película dentro del gran mapa de la franquicia. Porque aunque durante muchos años Marvel Studios intentó barrer esta cinta debajo de la alfombra, debido a los problemas legales de distribución internacional con Universal Pictures y el despido conflictivo de Edward Norton, el tiempo le ha terminado por dar su justo lugar dentro del canon oficial. Si ustedes revisan con atención los proyectos más recientes del estudio, notarán que las semillas plantadas en 2008 siguen dando frutos jugosos más de una década después. El regreso triunfal de Tim Roth como Emil Blonsky y la abominación en la serie de She-Hulk nos mostró una evolución divertidísima y sumamente interesante del personaje, transformándolo de un militar psicópata en un gurú de la autoayuda zen que maneja un retiro espiritual para villanos reformados. Un contraste brillante que funciona precisamente porque recordamos la brutalidad de sus acciones en la película original de Harlem. Y las conexiones no se detienen ahí, amigos cinéfilos. El destino del Dr. Samuel Stearns, ese científico excéntrico que quedó contaminado con la sangre gamma de Banner al final de la película, tardó bastantes años en florecer en pantalla, pero la paciencia de los fanáticos de los cómics tuvo su recompensa al confirmarse su regreso triunfal como el villano principal de la cuarta entrega del Capitán América, asumiendo finalmente su identidad definitiva como el líder. Esta reutilización constante de los personajes secundarios de 2008 demuestra que, a pesar de los cambios de rostros en los protagonistas y las batallas corporativas en las oficinas de los estudios, los cimientos narrativos construidos en esta producción eran demasiado sólidos y valiosos como para dejarlos morir en el olvido del olvido, convirtiendo a esta cinta en una pieza de culto obligatoria para cualquiera que desee comprender la evolución histórica del cine contemporáneo de entretenimiento. Para ir cerrando este segundo gran bloque de nuestro viaje gamma de hoy, quiero que reflexionemos juntos sobre lo que esta película representa para la historia del género. El increíble Hulk de 2008 es el testimonio físico de una época dorada en la que los estudios de cine todavía se atrevían a experimentar con tonos maduros, directores con sello autoral propio y personajes principales complejos que caminaban por la delgada línea entre el heroísmo y la monstruosidad biológica. Es una película imperfecta, sí, por supuesto que lo es,
Se le notan las costuras de la edición apresurada en el segundo acto, y el ritmo a veces se siente un poco errático, saltando de la calma reflexiva de Brasil a la acción desenfrenada de las bases militares sin previo aviso. Pero es precisamente esa imperfección y su vibra sucia, sudorosa y humana lo que la vuelve tan fascinante de revisar hoy en día en un mercado cinematográfico que a menudo se siente demasiado limpio, predecible y manufacturado en serie por algoritmos de computadoras de oficina. Bueno, mi gente hermosa, hasta aquí llegamos con este análisis profundo del detrás de escena y los secretos técnicos de esta tremenda producción del Gigante Verde. Espero que se la hayan pasado espectacular descubriendo todos estos detalles ocultos y chismes de set que rodean a la obra de Edward Norton. Si les gustó este viaje al fondo del laboratorio Gamma, recuerden dejarme su opinión sincera abajo en los comentarios. ¿Ustedes prefieren al Hulk serio y destructivo de Edward Norton o se quedan con la versión más tranquila y amigable de Mark Ruffalo? Los leo a todos. No olviden dejar ese pulgar arriba bien cargado de energía, suscribirse si todavía no lo han hecho, para no perderse el próximo bloque explicativo de nuestra serie, y compartir este video con toda su pandilla cinéfila. Nos vemos en la próxima parada de nuestro viaje por las mejores historias del séptimo arte. Un saludo enorme a todos, mantengan sus pulsaciones bajo control y nos vemos en el cine. ¿Qué onda, hermanos? Qué gusto tenerlos de vuelta en este tercer bloque de nuestro viaje hipercalórico por el universo Gamma de 2008. Si en las partes anteriores ya desmenuzamos la historia general, los chismes corporativos y los secretos técnicos de la animación digital, prepárense porque ahora nos vamos a meter en un terreno que a mí personalmente me vuela la cabeza. Las locaciones reales, los accidentes de rodaje, los cameos ocultos que rinden homenaje a la vieja escuela y las curiosidades más absurdas que convirtieron a esta filmación en un verdadero campo de batalla logístico. A ver, para empezar este nuevo tramo del recorrido, tenemos que viajar mentalmente de nuevo a las favelas de Río de Janeiro, Brasil. Cuando el director Luis Leterrier y su equipo de producción anunciaron que querían filmar escenas de acción reales dentro de la favela de Rocinha, los ejecutivos de los estudios en Los Ángeles casi se mueren del susto. Filmar en un entorno tan densamente poblado, con pasadizos estrechos donde no entra la maquinaria común de Hollywood y donde las leyes locales a menudo se manejan de forma muy diferente a las de un set cerrado de filmación, era una pesadilla de seguridad absoluta. La producción tuvo que pasar meses negociando con los líderes comunitarios locales para obtener los permisos de filmación y garantizar que el equipo técnico, compuesto por cientos de personas cargando cámaras pesadas de alta definición, pudiera moverse libremente por los laberintos de escaleras de cemento sin alterar la vida cotidiana de los habitantes del barrio. El esfuerzo logístico valió la pena cada maldito segundo, porque la textura urbana que se respira en los primeros 20 minutos de la película es completamente insustituible. Para lograr esa espectacular secuencia donde Bruce Banner escapa de Emil Blonsky, saltando de tejado en tejado, el equipo de producción tuvo que emplear cámaras montadas en cables de alta resistencia que cruzaban de un extremo a otro de la colina, además de utilizar drones experimentales que para la época del año 2007 eran tecnología de punta, sumamente costosa. Edward Norton, demostrando una vez más su compromiso físico absoluto con el papel, realizó la gran mayoría de sus escenas de riesgo corriendo a toda velocidad por las superficies resbaladizas de lámina y madera, esquivando tendederos de ropa reales y saltando brechas peligrosas entre las casas. El actor terminó el rodaje en Brasil con varias raspaduras en los brazos y las piernas, ganándose el respeto de los extras locales que no podían creer el nivel de entrega de la estrella de Hollywood bajo el sol abrasador del trópico. Pero si hablamos de accidentes físicos reales durante la producción, el premio gordo se lo lleva la filmación de las secuencias dentro de la fábrica de refrescos de Guaraná. El set de la fábrica no era una recreación de estudio. El equipo utilizó las instalaciones de una antigua planta embotelladora real,
ubicada en Toronto, Canadá. Para los interiores, decorándola con maquinaria pesada oxidada, para darle esa vibra industrial sucia tan característica. Durante una de las tomas nocturnas en las que el escuadrón militar de Blonsky dispara sus armas con cartuchos de salva para rodear a Hulk en la penumbra, una de las chispas de la pirotecnia militar alcanzó una de las líneas de mangueras de presión de agua del edificio, provocando una fuga masiva que inundó por completo la planta baja del set en cuestión de minutos. Los actores y los camarógrafos tuvieron que evacuar el lugar a toda prisa, cargando los equipos digitales para evitar un cortocircuito masivo que hubiera retrasado la filmación por varias semanas. Al final, Leterrier aprovechó el desastre incorporando el agua estancada y el vapor real en el montaje final de la escena para aumentar la atmósfera de tensión y misterio del enfrentamiento. Pasemos ahora a revisar los maravillosos homenajes y cameos que los guionistas escondieron a lo largo de todo el metraje para tocar la fibra nostálgica de los fanáticos de la vieja escuela de los cómics. El más evidente y emocionante de todos ocurre en los primeros minutos de la película, en la Universidad de Culver, cuando Bruce Banner intenta infiltrarse en las instalaciones científicas disfrazado de repartidor de pizzas para ganarse la confianza del guardia de seguridad del laboratorio. Ese guardia de seguridad con lentes y uniforme azul no es un extra cualquiera contratado de último momento. Es el mismísimo Lou Ferrigno, el legendario físico-culturista que interpretó físicamente al monstruo verde pintado con pintura corporal en la entrañable serie de televisión de finales de los años 70. Ver a Ferrigno compartiendo pantalla con Edward Norton en un tierno intercambio por una pizza de queso es un puente generacional bellísimo que demuestra el profundo respeto que la producción sentía por las raíces históricas del personaje antes de la llegada de la era digital. Y la participación de Lou Ferrigno en esta producción de 2008 va muchísimo más allá de un simple y divertido cameo cómico de 10 segundos en pantalla, amigos cinéfilos. Mucha gente no sabe este dato técnico, pero la voz monstruosa, los rugidos cavernosos y las pocas palabras que el Hulk pronuncia en sus momentos de furia extrema, como su emblemática y demoledora frase «Hulk aplasta» durante la batalla final de Harlem, pertenecen a la voz real de Ferrigno, grabada en un estudio de audio de alta fidelidad. Los ingenieros de sonido de la producción tomaron las grabaciones vocales de Lou, las mezclaron con rugidos de leones africanos, gruñidos de osos grizzly y grabaciones de baja frecuencia de terremotos reales, para crear esa firma acústica tan imponente que te hace vibrar el pecho cuando estás sentado en la sala de cine con el sistema de sonido envolvente al máximo. Pero los homenajes a la historia de los cómics no se detienen ahí, ni mucho menos. Durante la secuencia donde Bruce Banner está refugiado en la pizzería de su amigo Stanley, recopilando datos en la computadora de forma clandestina, vemos que utiliza un servicio de mensajería electrónica encriptado para comunicarse con Mr. Blue, utilizando el seudónimo de Green. Por su parte, la computadora nos revela que el nombre real que el científico Mr. Blue utiliza en sus registros civiles es Samuel Stearns, una referencia directa que hizo saltar de alegría a los lectores de historietas más veteranos, ya que en el papel impreso, Stearns es la identidad civil del hiperinteligente villano hipercefálico conocido como el líder. Además, cuando vemos los expedientes militares del general Ross en las pantallas de la base militar, se alcanzan a leer de forma muy rápida los nombres de varios soldados históricos del universo de los cómics, incluyendo referencias directas al programa de experimentación biológica Arma X, el mismísimo proyecto clandestino del gobierno canadiense que años más tarde nos entregaría a un mutante con garras de adamantium llamado Wolverine. Hablemos ahora del fascinante vestuario de Bruce Banner a lo largo de toda la película, porque el diseño de ropa cuenta una historia psicológica paralela que muy pocos analistas de cine se detienen a observar con el cuidado que merece. Si ustedes miran con atención la ropa que Edward Norton utiliza durante su estancia en Brasil, notarán que siempre viste camisas de manga larga holgadas,
pantalones de algodón amplios y un calzado deportivo desgastado de tonos grises o cafés muy discretos. Esto no es una decisión estética al azar del departamento de moda. La ropa holgada está pensada específicamente para que, en caso de sufrir una transformación repentina a mitad de la calle, los tejidos tarden unos segundos más en apretar su piel, evitando que la presión textil dispare la adrenalina del cuerpo. Además, los colores apagados tienen la función narrativa de camuflar a Banner entre las multitudes de las grandes ciudades, transformándolo visualmente en un hombre gris invisible para los ojos de los satélites espías del gobierno que lo buscan día y noche por todo el planeta. Y por supuesto, es imposible dejar de lado el gran misterio de los pantalones elásticos del gigante Esmeralda, un chiste recurrente dentro de la comunidad de fanáticos de los cómics que la película de 2008 decidió abordar de una forma sumamente realista y divertida. En lugar de entregarnos los pantalones de lona mágicos de las historietas que se estiran infinitamente sin romperse nunca, por pura conveniencia del guión, la película nos muestra una escena genial en la que Bruce Banner, tras despertar desnudo en medio del bosque de Guatemala, después de su primera transformación en la fábrica, se ve obligado a entrar a un mercado local para comprar pantalones de mezclilla usados de tallas gigantescas y un cinturón de lona grueso. Vemos cómo Betty Ross le compra un par de pantalones deportivos elásticos de color morado en una tienda de saldos de Virginia. Un guiño directo y divertidísimo al color clásico de la indumentaria del monstruo en los cómics clásicos de la editorial de los años 60, justificando el elemento visual de forma orgánica dentro del contexto de supervivencia de la trama. Pasemos ahora al análisis detallado de una de las escenas de acción más infravaloradas y mejor ejecutadas de toda la película: la emboscada militar en los jardines de la Universidad de Culver. Esta secuencia es una obra maestra de la tensión cinematográfica porque nos muestra el choque definitivo entre la estrategia militar humana y la fuerza bruta mitológica. Para filmar la escena del pasillo de vidrio, donde Bruce queda atrapado por las bombas de gas lacrimógeno, el equipo de efectos especiales tuvo que construir una estructura de cristal real de más de 50 metros de largo en los terrenos de la Universidad de Toronto. Los extras que interpretan a los estudiantes corriendo despavoridos por los jardines no sabían el momento exacto en el que las cargas pirotécnicas de los tanques iban a estallar en los campos de césped, lo que provocó que sus reacciones de pánico, caídas y gritos en pantalla se sintieran sumamente genuinas, aumentando el realismo documental de la secuencia. Durante esa misma batalla universitaria, el despliegue de los cañones sónicos del general Ross nos presenta un despliegue de diseño de sonido impresionante que merece un análisis detallado. Para crear el efecto acústico de las ondas de sonido destructivas que doblegan al Hulk contra el suelo, el diseñador de sonido de la película mezcló el zumbido de alta frecuencia de las turbinas de los aviones de combate modernos con el eco industrial de las alarmas de evacuación de los submarinos nucleares. Cuando asistes al cine y escuchas esa escena, las frecuencias bajas del audio están diseñadas para hacer vibrar físicamente las estructuras de la sala de proyección, sumergiendo al espectador en la misma agonía física y sensorial que el gigante está experimentando en pantalla, mientras intenta cubrirse los oídos con sus enormes manos ensangrentadas. Es un uso narrativo del sonido espectacular, que te demuestra que una buena película de acción no solo se entra por los ojos, sino que se siente directamente en los huesos de todo el cuerpo. En resumen, mis queridos amigos y locos del cine, este tercer bloque nos demuestra que El Increíble Hulk de 2008 es una mina de oro inagotable de detalles técnicos, pasiones artísticas desbordadas y un respeto monumental por la mitología clásica del monstruo que merece ser rescatada del fondo del baúl de los recuerdos corporativos. Es una película que se hizo con el sudor de las locaciones reales de Brasil, con la sangre de los accidentes de set y con el corazón nostálgico de los cameos históricos más entrañables de la industria. Espero de todo corazón
que estén disfrutando de este viaje tanto como yo disfruto destripando cada secreto para ustedes. Si les gustó este tercer bloque explicativo, ya se la saben, revienten ese botón de me gusta con toda su fuerza, compartan el contenido con sus amigos cinéfilos en sus redes sociales y dejen su comentario abajo. ¿Conocían el secreto de la voz real de Lou Ferrigno detrás de los rugidos del monstruo digital? Los leo a todos con mucha atención. Nos vemos en el próximo bloque para seguir explorando las profundidades del cine de entretenimiento. Un abrazo enorme a todos, cuídense mucho y que la fuerza gamma los acompañe en su día. ¿Qué onda, amigos? Bienvenidos de vuelta a este cuarto bloque de nuestro megabaje gamma por las entrañas de El Increíble Hulk de 2008. Si pensaban que ya lo habíamos desmenuzado todo con la logística de las favelas y los secretos del sonido de los cañones sónicos, prepárense. Ahora, nos toca ponernos el uniforme de analistas tácticos y directores de casting, porque vamos a desenterrar los secretos del entrenamiento militar de los actores, las referencias geopolíticas ocultas dentro de las oficinas del Pentágono en la ficción, y cómo carajo se planeó, plano por plano, el caótico nacimiento de la abominación en el laboratorio de Nueva York. Para empezar este tramo del recorrido, hablemos del brutal compromiso físico de Tim Roth para convertirse en Emil Blonsky. Como les comentaba antes, Roth no tiene el físico imponente de un Arnold Schwarzenegger o de un Sylvester Stallone. Es un tipo más bien menudo, de contextura fibrosa y de baja estatura. Precisamente por eso, para que el público se creyera por completo que este hombre era el soldado de campo más letal y respetado de las Fuerzas Especiales británicas, la producción lo sometió a un entrenamiento militar intensivo antes de encender las cámaras. Tim Roth pasó casi 2 meses trabajando codo a codo con asesores tácticos reales de los cuerpos de infantería de marina, aprendiendo a sostener un rifle de asalto con la postura exacta de un veterano de combate, a moverse en formaciones de guerrilla urbana y a correr cargando más de 20 kilos de equipo militar sin perder el equilibrio ni la cadencia de respiración. Este realismo en su lenguaje corporal es lo que hace que su primera confrontación con Hulk en Brasil se sienta tan tensa. Blonsky no se mueve como un extra de televisión que le tiene miedo al monstruo. Se mueve como un depredador calculando los puntos débiles de su presa. Este enfoque táctico se nota muchísimo en la famosa escena de la persecución a pie por los callejones brasileños. El director Louis Leterrier no quería que las coreografías se vieran limpias o ensayadas en un gimnasio de acrobacias. Él quería capturar la fatiga real del combate. Hay un plano secuencia espectacular donde vemos a Blonsky corriendo a toda velocidad, saltando sobre una mesa de madera, derrapando en una esquina húmeda y apuntando su arma en una fracción de segundo hacia la penumbra. Para filmar esa toma, Tim Roth insistió en realizar la carrera completa, sin usar dobles de riesgo, repitiendo la escena más de 12 veces bajo el calor sofocante de la locación, hasta que sus piernas no daban más del cansancio. El sudor que ven en su rostro y la forma en que jadea al hablar no son maquillaje de agua bendita. Es el agotamiento físico real de un actor de método, dándolo absolutamente todo por el personaje, logrando transmitir esa obsesión enfermiza de un soldado que prefiere romper sus propios huesos antes que dejarse vencer por el declive natural de la edad. Pasemos ahora al interior de las oficinas militares del general Ross, porque el diseño de producción de esos cuarteles generales esconde detalles geopolíticos fascinantes que pintan a la perfección el clima de paranoia militar de finales de los años 2000. Si pausan la película en las escenas donde Ross está revisando las pantallas de monitoreo satelital globales, notarán que los mapas no solo muestran la ubicación de Bruce Banner en Sudamérica. Hay alertas intermitentes en zonas de conflicto del Medio Oriente y Europa del Este, lo que nos da a entender que en este universo cinematográfico, el Pentágono estaba librando una carrera armamentística silenciosa para replicar el suero del supersoldado
antes de que otras potencias mundiales lo lograran. Ross no persigue a Banner por un capricho personal o por vengar el honor de su hija. Lo persigue porque en el tablero de ajedrez de la política internacional, el hombre que logre estandarizar y clonar el ADN de Hulk se convertirá automáticamente en el dueño absoluto del equilibrio de poder militar del planeta Tierra. Y este trasfondo político nos lleva directo a la escena donde Ross le entrega a Blonsky la primera dosis del suero experimental, dentro de una hielera blindada con el sello del Departamento de Defensa. Presten mucha atención a la jeringa y al líquido que inyectan en la médula espinal de Blonsky. El químico tiene un brillo azul pálido muy sutil, casi idéntico al color del fluido que vemos décadas más tarde dentro de los laboratorios de Hydra o en las investigaciones de Howard Stark. Este detalle visual fue una genialidad del Departamento de Utilería para conectar la película con la mitología de los cómics, sin necesidad de meter largas líneas de diálogo explicativo que aburrieran al espectador casual. Nos están diciendo de forma puramente visual que el suero que está alterando el sistema nervioso de Blonsky es un pariente directo del mismo suero que corría por las venas de Steve Rogers en los años 40, pero con la sutil diferencia de que esta versión moderna está contaminada con radiación y aditivos químicos inestables que destruyen la empatía humana de cualquiera que lo consuma. Hablemos ahora de la transformación física de Blonsky tras recibir esa primera dosis, porque es uno de los mejores ejemplos de cómo utilizar los efectos prácticos en perfecta comunión con el maquillaje tradicional. En lugar de usar efectos digitales para mostrar los primeros cambios en su cuerpo, el equipo de maquillaje aplicó sutiles prótesis de látex en el rostro de Tim Roth y modificó la iluminación del set para resaltar sus venas y hacer que su piel luciera ligeramente más pálida y sudorosa, como si estuviera sufriendo una fiebre interna perpetua, pero de forma permanente. La transformación ocurre únicamente cuando sus emociones se desbordan, cuando el miedo lo domina o cuando su ritmo cardíaco supera los 200 latidos por minuto. Su propio corazón se convirtió en el detonador de una bomba de tiempo andante. A partir de ese instante, la vida de Bruce Banner como ciudadano ejemplar se termina para siempre. Al ver el potencial destructivo de la criatura, el general Ross no siente culpa por haber destruido la vida de su hija y de su yerno. Lo único que ve es una propiedad militar de miles de millones de dólares que debe ser capturada y diseccionada para fabricar armas en masa. Bruce se niega rotundamente a convertirse en el juguete de guerra del Pentágono, por lo que decide huir, convirtiéndose en un fantasma para el mundo. Durante 5 largos años, el gobierno de los Estados Unidos utiliza todos sus satélites, agencias de inteligencia y recursos tecnológicos para rastrearlo. Pero Banner aprende a vivir en las sombras de la clandestinidad más absoluta, saltando de país en país, mientras lidia con el trauma psicológico de tener un demonio viviendo dentro de su piel. Damos un salto temporal enorme, y la película nos traslada de golpe al año 2010. Encontramos a un Bruce Banner completamente demacrado, viviendo en las favelas de Rocinha, en Río de Janeiro, Brasil. Me encanta visualmente esta parte de la película. La cinematografía captura de una forma muy cruda la densidad, el calor y el caos de los callejones brasileños. Bruce lleva trabajando más de 5 meses en una humilde fábrica de embotellado de refrescos. Su único objetivo de vida es mantener la cabeza baja, ganar unos cuantos billetes para sobrevivir y, sobre todo, controlar al monstruo. Para lograrlo, vemos cómo toma clases de artes marciales y control mental con un instructor local, aprendiendo técnicas de respiración profunda para mantener sus pulsaciones bajo control absoluto. Al inicio de esta etapa, un contador digital en pantalla nos presume que lleva 158 días sin incidentes.
casi 5 meses de paz mental, ganados a base de pura meditación y aislamiento social. Sin embargo, el destino en las películas de acción tiene un sentido del humor bastante retorcido. Un día cualquiera en la fábrica, ocurre un problema eléctrico en una de las maquinarias de llenado. El supervisor le pide a Bruce que suba a revisarla debido a sus amplios conocimientos técnicos. Mientras maniobra entre los cables y la maquinaria oxidada, Banner sufre un pequeño accidente. Se corta profundamente el dedo con una lámina metálica. La sangre comienza a brotar con rapidez. Entrando en pánico, no por el dolor, sino por el peligro biológico, Bruce intenta limpiar la zona desesperadamente. Logra limpiar la superficie de la máquina, pero una sola gota de su sangre, cargada con niveles masivos de energía gamma latente, cae directamente dentro de una de las botellas de refresco de guaraná que avanzaba por la cinta transportadora. Banner apaga la máquina, revisa el suelo, pero no se percata de que la botella contaminada sigue su curso hacia la zona de sellado, empaquetado y exportación internacional. Mientras este peligro embotellado viaja por el mundo, Bruce pasa sus noches frente a una vieja computadora, metido en salas de chat encriptadas de la Internet profunda. Se comunica bajo el seudónimo de Green con un misterioso científico estadounidense que se hace llamar Mr. Blue. Este contacto de Internet afirma tener la clave química para neutralizar la mutación gamma de forma definitiva. Mr. Blue le envía un compuesto experimental por correo para que Bruce lo pruebe en sí mismo. En una escena bastante tensa y dolorosa, vemos a Banner fabricando un inyector casero y aplicando la sustancia directamente en sus venas. El experimento fracasa rotundamente. El suero apenas adormece las células mutantes por unos segundos antes de ser rechazado violentamente por su propio organismo. Frustrado, Bruce contacta de nuevo a Mr. Blue, quien le advierte que no puede hacer más magia a la distancia. Necesita muestras de sangre fresca y pura de Banner para analizarlas en un laboratorio real de alta tecnología y poder diseñar una cura definitiva. Sin dudarlo, Bruce extrae varios tubos de su propia sangre contaminada y los envía por paquetería internacional hacia los Estados Unidos, sabiendo el riesgo mortal que eso implica. La bomba de tiempo explota a miles de kilómetros de distancia, específicamente en un tranquilo barrio de Milwaukee. Un anciano de avanzada edad compra y consume el refresco de guaraná que contenía la gota de sangre de Bruce. Casi de inmediato, el hombre sufre un colapso médico con síntomas extraños de envenenamiento por radiación de alta intensidad. Este incidente inusual enciende las alarmas automáticas del Departamento de Defensa norteamericano. El general Ross recibe el reporte médico en su escritorio y de inmediato conecta los puntos. Sabe perfectamente que solo hay un hombre en el planeta cuya sangre provoca esos efectos secundarios. Tras rastrear el lote de la botella contaminada, los militares obtienen la ubicación exacta de la fábrica en Brasil. Ross no pierde un solo segundo. Organiza un equipo táctico de fuerzas especiales de élite y se encamina personalmente hacia Sudamérica con un único objetivo: cazar al fugitivo más buscado de la historia militar moderna. El equipo de asalto está liderado por un soldado veterano implacable llamado Emil Blonsky, un marín nacido en Rusia pero nacionalizado británico, que ha pasado toda su vida en combate y se niega a aceptar el declive físico que viene con la edad. La operación militar se ejecuta a mitad de la noche, mientras Bruce Banner duerme plácidamente en su pequeño cuarto de la favela.
Los soldados entran rompiendo las ventanas, pero el instinto de supervivencia de Bruce es más rápido. Banner logra escradas de chistes infantiles y pantallas verdes excesivas de baja calidad digital. Si no la han visto en mucho tiempo, o la dejaron pasar de largo en su momento por el cambio de actor protagónico, les recomiendo encarecidamente que le den una segunda oportunidad este fin de semana en casa. Les aseguro que se van a llevar una grata sorpresa visual. Espero de corazón que hayan disfrutado al máximo de este extenso y detallado análisis cinematográfico de hoy. Si les gustó el video, no olviden reventar con furia gamma ese botón de me gusta, compartir el contenido con sus amigos fanáticos de los cómics de superhéroes y suscribirse al canal activando la campana de notificaciones para no perderse ningún próximo estreno explicativo de nuestra serie. Nos vemos muy pronto en el próximo episodio para seguir desmenuzando las mejores historias de la pantalla grande. Un abrazo enorme a todos. Cuídense mucho y que la fuerza gamma los acompañe siempre. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Qué bueno tenerlos de vuelta en este segundo bloque, donde nos vamos a meter de lleno en las entrañas más profundas de esta joya incomprendida de 2008. Si en la introducción nos quedamos con la boca abierta analizando el panorama general de la historia y ese cierre brutal en las calles de Harlem, con Tony Stark haciendo su aparición estelar, prepárense porque ahora nos toca ponernos el traje de cirujanos cinematográficos. Vamos a destripar cada capa técnica, cada secreto de los efectos visuales, el drama real detrás de las cámaras y, sobre todo, cómo se construyó la psicología de este Bruce Banner, que se siente tan malditamente real en comparación con las versiones posteriores que nos entregó la industria. Para entender por qué esta película tiene una atmósfera tan única, casi de cine de terror clásico o de thriller de espionaje de los años 70, tenemos que hablar obligatoriamente de la visión de su director, el francés Louis Leterrier. Este tipo venía de romperla en el cine de acción europeo con las dos primeras entregas del Transportador, trabajando codo a codo con Jason Statham, lo que significa que el hombre sabía perfectamente cómo filmar la adrenalina pura, cómo mover la cámara en espacios cerrados y cómo hacer que un golpe en pantalla se sintiera doloroso para el espectador. Cuando Marvel Studios lo contrató, Leterrier no quería hacer una película colorida, donde el héroe salva el día y posa para la foto con una sonrisa impecable. Su gran obsesión era capturar la tragedia humana de la criatura. Él se inspiró directamente en la mítica serie de televisión de finales de los 70, esa donde Bill Bixby interpretaba a un Banner solitario que caminaba por la carretera con su mochila al hombro mientras sonaba de fondo una melodía de piano melancólica que te rompía el corazón. Leterrier quería que sintiéramos el peso del aislamiento, el sudor de las favelas y la desesperación de un hombre que sabe que su propio cuerpo es una trampa mortal para cualquiera que intente acercarse. Hablemos del verdadero detrás de cámaras del diseño del monstruo, porque en 2008 la tecnología de captura de movimiento estaba viviendo una transición gigantesca. Veníamos del Hulk de Ang Lee del año 2003, una película que dividió por completo a los fanáticos del cine. En esa versión anterior, el gigante Esmeralda parecía un globo inflable gigante de color verde fosforescente que saltaba por el desierto como si no tuviera peso real, lo que provocó que el público no conectara con la criatura a nivel visual. Para la versión de 2008, el equipo de efectos visuales de la compañía Rhythm y Hughes se propuso cambiar las reglas del juego por completo. No querían un monstruo gordo y caricaturesco. Querían una máquina de guerra biológica que luciera demacrada, fibrosa, con venas saltadas por la presión sanguínea y una musculatura hipertrofiada
inspirada directamente en los dibujos clásicos del ilustrador de cómics Dale Keown. Para lograr que el Hulk de Edward Norton se sintiera amenazante, el equipo técnico pasó meses estudiando la anatomía de los fisicoculturistas profesionales y de los peleadores de artes marciales mixtas de peso pesado. Cada vez que el personaje rugía en pantalla, los animadores digitales manipulaban manualmente los tendones del cuello y los músculos faciales para reflejar un dolor físico real durante la transformación. Además, un detalle que muy poca gente nota a simple vista es que el color de la piel de este Hulk no es un verde uniforme de pintura de brocha gorda. Si miran la película en alta definición, notarán que la piel tiene tonos grises, manchas de pigmentación oscura, cicatrices de batallas anteriores y una textura rugosa que absorbe la luz de forma muy diferente según el entorno, ya sea bajo la lluvia de la universidad o entre las luces neón de las calles de Nueva York. Este enfoque hiperrealista hizo que los enfrentamientos de la película ganaran una brutalidad física que se extraña enormemente en las producciones contemporáneas que abusan del diseño digital plano. Pero el verdadero ingrediente secreto que define la vibra de esta producción y la diferencia de cualquier otra entrega del universo cinematográfico es, sin lugar a dudas, la presencia y la mente obsesiva de Edward Norton. Aquí es donde el chisme de producción se pone verdaderamente interesante, amigos. Norton no es un actor común de Hollywood que simplemente llega al set, se para en la marca de tiza del suelo, dice sus líneas con voz bonita y se va a su camper a descansar. Él es conocido en toda la industria por ser un intelectual en penumbra. Una de las chispas de la pirotecnia militar alcanzó una de las líneas de mangueras de presión de agua del edificio, provocando una fuga masiva que inundó por completo la planta baja del set en cuestión de minutos. Los actores y los camarógrafos tuvieron que evacuar el lugar a toda prisa, cargando los equipos digitales para evitar un cortocircuito masivo que hubiera retrasado la filmación por varias semanas. Al final, Leterrier aprovechó el desastre incorporando el agua estancada y el vapor real en el montaje final de la escena para aumentar la atmósfera de tensión y misterio del enfrentamiento. Pasemos ahora a revisar los maravillosos homenajes y cameos que los guionistas escondieron a lo largo de todo el metraje para tocar la fibra nostálgica de los fanáticos de la vieja escuela de los cómics. El más evidente y emocionante de todos ocurre en los primeros minutos de la película, en la Universidad de Culver, cuando Bruce Banner intenta infiltrarse en las instalaciones científicas disfrazado de repartidor de pizzas para ganarse la confianza del guardia de seguridad del laboratorio. Ese guardia de seguridad con lentes y uniforme azul no es un extra cualquiera contratado de último momento. Es el mismísimo Lou Ferrigno, el legendario fisicoculturista que interpretó físicamente al monstruo verde pintado con pintura corporal en la entrañable serie de televisión de finales de los años 70. Ver a Ferrigno compartiendo pantalla con Edward Norton en un tierno intercambio por una pizza de queso es un puente generacional bellísimo que demuestra el profundo respeto que la producción sentía por las raíces históricas del personaje antes de la llegada de la era digital. Y la participación de Lou Ferrigno en esta producción de 2008 va muchísimo más allá de un simple y divertido cameo cómico de 10 segundos en pantalla, amigos cinéfilos. Mucha gente no sabe este dato técnico, pero la voz monstruosa, los rugidos cavernosos y las pocas palabras que el Hulk pronuncia en sus momentos de furia extrema, como su emblemática y demoledora frase «Hulk aplasta» durante la batalla final de Harlem, pertenecen a la voz real de Ferrigno, grabada en un estudio de audio de alta fidelidad. Los ingenieros de sonido de la producción tomaron las grabaciones vocales de Lou,
las mezclaron con rugidos de leones africanos, gruñidos de osos grizzly y grabaciones de baja frecuencia de terremotos reales, para crear esa firma acústica tan imponente que te hace vibrar el pecho cuando estás sentado en la sala de cine con el sistema de sonido envolvente al máximo. Pero los homenajes a la historia de los cómics no se detienen ahí, ni mucho menos. Durante la secuencia donde Bruce Banner está refugiado en la pizzería de su amigo Stanley, recopilando datos en la computadora de forma clandestina, vemos que utiliza un servicio de mensajería electrónica encriptado para comunicarse con Mr. Blue, utilizando el seudónimo de Green. Por su parte, la computadora nos revela que el nombre real que el científico Mr. Blue utiliza en sus registros civiles es Samuel Stearns, una referencia directa que hizo saltar de alegría a los lectores de historietas más veteranos, ya que en el papel impreso, Stearns es la identidad civil del hiperinteligente villano hipercefálico conocido como el líder. Además, cuando vemos los expedientes militares del general Ross en las pantallas de la base militar, se alcanzan a leer de forma muy rápida los nombres de varios soldados históricos del universo de los cómics, incluyendo referencias directas al programa de experimentación biológica Arma X, el mismísimo proyecto clandestino del gobierno canadiense que años más tarde nos entregaría a un mutante con garras de adamantium llamado Wolverine. Hablemos ahora del fascinante vestuario de Bruce Banner a lo largo de toda la película, porque el diseño de ropa cuenta una historia psicológica paralela que muy pocos analistas de cine se detienen a observar con el cuidado que merece. Si ustedes miran con atención la ropa que Edward Norton utiliza durante su estancia en Brasil, notarán que siempre viste camisas de manga larga holgadas, pantalones de algodón amplios y un calzado deportivo desgastado de tonos grises o cafés muy discretos. Esto no es una decisión estética al azar del departamento de moda. La ropa holgada está pensada específicamente para que, en caso de sufrir una transformación repentina a mitad de la calle, los tejidos tarden unos segundos más en apretar su piel, evitando que la presión textil dispare la adrenalina del cuerpo. Además, los colores apagados tienen la función narrativa de camuflar a Banner entre las multitudes de las grandes ciudades, transformándolo visualmente en un hombre gris invisible para los ojos de los satélites espías del gobierno que lo buscan día y noche por todo el planeta. Y por supuesto, es imposible dejar de lado el gran misterio de los pantalones elásticos del gigante Esmeralda, un chiste recurrente dentro de la comunidad de fanáticos de los cómics que la película de 2008 decidió abordar de una forma sumamente realista y divertida. En lugar de entregarnos los pantalones de lona mágicos de las historietas que se estiran infinitamente sin romperse nunca, por pura conveniencia del guión, la película nos muestra una escena genial en la que Bruce Banner, tras despertar desnudo en medio del bosque de Guatemala, después de su primera transformación en la fábrica, se ve obligado a entrar a un mercado local para comprar pantalones de mezclilla usados de tallas gigantescas y un cinturón de lona grueso. Vemos cómo Betty Ross le compra un par de pantalones deportivos elásticos de color morado en una tienda de saldos de Virginia. Un guiño directo y divertidísimo al color clásico de la indumentaria del monstruo en los cómics clásicos de la editorial de los años 60, justificando el elemento visual de forma orgánica dentro del contexto de supervivencia de la trama. Pasemos ahora al análisis detallado de una de las escenas de acción más infravaloradas y mejor ejecutadas de toda la película: la emboscada militar en los jardines de la Universidad de Culver. Esta secuencia es una obra maestra de la tensión cinematográfica